El programa de repatriación de los Estados Unidos brinda asistencia temporal, como dinero en efectivo, vivienda y transporte, en forma de un préstamo a los ciudadanos estadounidenses que necesitan ayuda después de ser devueltos a los Estados Unidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El programa es administrado por la Oficina de Servicios Humanos Emergencia Preparación y Respuesta, UOSEPR, dentro de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, OHHS. Si no puede devolver su préstamo, puede solicitar una exención o un aplazamiento completando y devolviendo el formulario de solicitud de exención y aplazamiento de préstamo, RR03. Vamos a examinar las instrucciones para cada parte del formulario. En la sección 1, Información sobre el repatriado, debe seleccionar si está solicitando una exención o un aplazamiento. En los ítems 2 al 4, ingrese su apellido, primer nombre y segundo nombre, si tiene uno. Los ítems 5 al 8 piden más información personal, como su fecha de nacimiento, número de seguridad social y dirección. El ítem 8 pregunta si la dirección que ingresó es permanente o temporal. Si está viviendo en un refugio, introduzca el nombre del refugio en el ítem 9. Si esto no aplica, escriba NA para no aplicable. Asegúrese de que su número de teléfono y dirección de correo electrónico están correctos en los ítems 10 al 11, para que podamos compartir información importante con usted, como el estado de su solicitud. En el ítem 12, complete la tabla para cada dependiente incluido en el préstamo de repatriación. Si hay más de 5 individuos, use otra hoja de papel. Provea el nombre y apellido, fecha de nacimiento y relación para cada dependiente. El ítem 13 de la sección 2, Asistencia Pública, requiere que complete la tabla para usted y los miembros del hogar que están recibiendo asistencia del gobierno. En esta sección, complete el nombre y apellido de cada miembro del hogar, el tipo de asistencia solicitada, la fecha en que se presentó la solicitud, el estado de la solicitud, la fecha en que se aceptó la solicitud y la cantidad recibida o que se espera recibir, y luego, la cantidad total recibida o que se espera recibir en la última fila. Complete una fila para cada miembro. Si necesita más espacio, utilice otra hoja de papel. No olvide proveer documentación de respaldo, incluyendo información de la solicitud y prueba de la cantidad del beneficio. En la sección 3, Información de empleo e ingresos del repatriado o tutor legal, el ítem 14 requiere que indique si es capaz de trabajar colocando una X en una de las dos casillas proporcionadas. Si responde sí, complete las casillas 15 al 20. Si responde no, provea una explicación y proporcione documentación de respaldo en el espacio proporcionado en la casilla del ítem 14. Si actualmente está empleado, ingrese su ocupación principal en el ítem 15. En el ítem 16, ingrese el tiempo que ha trabajado para su empleador actual. Ingrese el nombre de su empleador en el ítem 17 y proporcione su información de contacto en el ítem 18. Proporcione la dirección de su empleador en el ítem 19. Si tiene un empleo adicional, provea el nombre, dirección e información de contacto del empleador en el ítem 20. No olvide incluir documentación de respaldo como recibos de pago. En el ítem 21, provea los nombres, salario o sueldos, y el tipo de ingresos recibidos para cada miembro de su hogar. En el ítem 22, introduzca el salario o sueldos combinados actuales de su hogar y otra asistencia. En la sección 4, Activos, ítem 23, complete cada fila de la tabla e indique la cantidad y si la cantidad está en su posesión, o si espera recibir e incluya el mes y año aproximado en que espera recibirla. Si la fila no aplica, escriba NA en la columna Importe total en dólares. No olvide incluir documentación de respaldo como estados de cuenta bancarios. En el ítem 24 de la sección 5, Gastos y pasivos, provea el pago mensual en los espacios proporcionados para cada tipo de gasto mensual. No olvide incluir documentación de respaldo como contratos de alquiler, información de seguros, etc. En el ítem 25, provea la cantidad de pago mensual y la cantidad total actualmente adeudada para cada tipo de préstamo o responsabilidad enumerada. No olvide ingresar el total en la última fila. El ítem 26 de la sección 6, Preguntas adicionales, requiere que responda a cada pregunta de la A a la H marcando sí o no.
Si respondió sí a alguna pregunta, provea una explicación en el ítem 27. Utilice páginas adicionales si es necesario. En la sección 7, Firma, ingrese su nombre completo, firma y fecha. La sección 8, Información del representante autorizado, solo es aplicable si está completando este formulario para un repatriado. Si esto es aplicable a usted, complete los ítems 31 al 36 y provea su nombre, su relación con el repatriado, su número de teléfono y su dirección de correo electrónico. Después de completar, firmar y poner la fecha en el formulario, envíe el formulario con toda la documentación de respaldo a la dirección del beneficiario de OCEPR, ISS, USA, a su dirección, el 1120 de la calle Norte Charles, la Suite 300, Baltimore, Maryland, el código postal 21201. Si necesita ayuda para completar cualquier formulario relacionado con el programa de repatriación de los Estados Unidos, tenemos otros videos de formularios paso a paso como este. Puede encontrar enlaces a estos videos en esta página.